El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Otra vez volvemos a escuchar una lectura que ya habíamos leído hace unas semanas. La invitación de Jesús a la humildad. Acuérdense, está todo eso unido al ejemplo que Él nos da de aceptar la voluntad del Padre y glorificarlo en todo, incluso cuando parece que la situación está en contra de nosotros. Jesús les dice a los discípulos: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa esto? El Señor no niega que seguirlo requiera llevar un peso, ¿no? Llevar el yugo. El yugo es, supongo que todos lo saben, pero por si acaso, ¿verdad? Es esa pieza de madera que se ponen a los animales que jalan la carga, no voy a decir bueyes por si acaso, y que les sirve precisamente para jalar la carga, para cargar con el peso. O sea, el Señor reconoce, así como en el Antiguo Testamento de la Torá se hablaba que era un yugo, pero al mismo tiempo Él dice que su yugo es suave. ¿Por qué es yugo? Porque es una obligación. Hay ciertas cosas que es necesario observar, ¿no? Hay que llevar esa carga, pero nadie se puede librar de ella. Ahora, hay maneras de llevar esa carga de manera también que cueste, que resulte pesado, aplastante, y eso es lo que sucede cuando uno quiere salirse con la propia voluntad. Fundamentalmente, ¿cuál es esa carga? Es lo que ya hemos visto otros días, es el aceptar lo que somos. Somos criaturas, por lo tanto no podemos ponernos a nosotros mismos las leyes. Ni nos ponemos las leyes de la naturaleza, ¿no? Que cuando me tiro del tercer piso no vuelo aunque quiera. Las leyes de la naturaleza a veces se intentan violar y así pasa lo que pasa, pero tampoco, y menos que nunca, podemos ponernos las leyes que son más de tipo espiritual y moral. No podemos decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. No podemos decidir qué es lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios y qué es lo que no. Ese es el yugo que tenemos que llevar, nada fuera de lo normal, pero que a veces uno puede vivir como, según nos dice también la Escritura, vivió Satanás, ¿no? Y que dijo: no serviré, no quiero servir a Dios ni a nadie. Y entonces esa carga se vuelve un yugo insoportable. ¿Por qué? No porque lo sea en sí misma, sino porque no se vive como se debe vivir, que es una ayuda para ayudarnos a ser lo que debemos ser. Fíjense que en la primera lectura que escuchamos del profeta Isaías es exactamente lo mismo que el profeta dice. Por otro lado, fíjense, ayer leímos una lectura condenando a Asiria por soberbia, por querer ponerse por encima de Dios y decidir. Hoy leemos una lectura en la que el profeta alaba a Dios y le dice: la senda del justo es recta, porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Y así sigue, no la voy a leer toda, les recomiendo que la lean ustedes. ¿Qué es lo que dice fundamentalmente el profeta? El hombre justo y sabio se da cuenta de que precisamente en tus mandatos, en tus enseñanzas, está la serenidad, la paz. ¿Por qué? Porque le ayudan a vivir como debe vivir, porque le ayudan a ser lo que debe ser y te permite a ti bendecirlo. Y eso es lo que nos invita el Señor Jesús al decirnos que vayamos a Él, que es manso y humilde de corazón. Su yugo, lo que Él nos pide, no es nada fuera de lo común, es simplemente que aceptemos lo que somos, criaturas, que Él es el
Señor, el Creador, el Dios. Él es el que nos marca el camino, el que nos dice cómo llegar a la felicidad, y no porque quiera ser una especie de dictador, sino porque Él es el que está al origen de todo, ¿no? Esa es la humildad básica. Él es el que está al origen de todo. No puedo ignorarlo aunque quiera, ¿no? Es negar mi naturaleza. Y por eso Él dice al final, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Por qué? Porque está puesto allí por alguien que no lo hace por oprimir, sino un corazón que es manso y humilde, y que lo que busca es nuestro bien. Hoy, por otro lado, les decía, celebramos la memoria de la Virgen del Carmelo. María Santísima, entre los seres humanos, es el ejemplo más grande de esa humildad y sencillez. Y por eso la celebramos una y otra vez, porque ella, cuanto más la celebramos, más nos apunta hacia su Hijo. La historia del Carmelo, no sé si la conocen, es curiosa porque en realidad no hay ningún tipo de evento en la Biblia en el que la Virgen esté conectada con el Monte Carmelo. Ella es posible que lo haya visto, que haya estado, es posible, pero no sabemos nada. El Monte Carmelo es un monte que está en la costa de Israel, pegando a la ciudad de ahora de Haifa, en el norte, más o menos a la misma altura de Nazaret, pero pegando al mar Mediterráneo, que por tradición ha sido el lugar más frondoso de Israel. Era famoso por sus bosques, por toda la cantidad de animales. Carmelo, Carmen en hebreo, significa viña, ¿no? La viña del Señor. Entonces era una manera, el lugar donde se imaginaban, precisamente porque era fecundo, lleno de frutos y de plantas, que era el lugar preferido por Dios. ¿Por qué? Porque donde está Dios hay vida, donde hay abundancia de vida, se imaginaban una presencia especial de Dios. ¿Por qué la Virgen está conectada con ese monte? En realidad, porque en los primeros siglos del cristianismo, una serie de monjes se retiraron allí como ermitas, a vivir en cuevas, y se reunían para rezar, y tenían mucha devoción a la Virgen. Por otro lado, también conectaron un episodio del Antiguo Testamento con una imagen de María. El profeta Elías hizo varios milagros allí, aparte de degollar un montón de profetas, como vimos hace unas semanas. Un día que hubo una gran sequía, él se puso a orar precisamente en esa montaña viendo hacia el mar, y le dijo a su siervo, después de unas veces, que fuera a ver si veía algo en el horizonte viniendo del mar. Después de unas cuantas veces el servidor le dijo que no. Después de la séptima vez, el servidor le dijo: veo una nubecilla pequeña como del tamaño de una mano que se acerca desde el horizonte. Entonces Elías dice: vamos a bajar. Bajó de la montaña a decirle al rey que llegaba la lluvia, que se apresurara a cubrirse porque iba a llegar una tormenta. Y en unos pocos minutos llegó la tormenta. ¿Qué tiene que ver eso con la Virgen? Los padres de la Iglesia vieron en esa nubecita la imagen de María, ¿no? María es como la nube que aparece en el horizonte antes de que llegue la lluvia de la gracia, que es Jesús, ¿no? Entonces, como le ven, es toda una serie de imágenes y de símbolos que están unidas en esta advocación y que nos recuerdan, en definitiva, quién es María. Es aquella que le prepara el camino al Señor, aquella que lo hace también porque está acompañada y preparada por la oración de todo su pueblo, la que con humildad apunta hacia el Señor, la que también es el jardín propio de Dios, ¿no? También esta es otra imagen de María, como el huerto cerrado, el Carmelo, la viña privada de Dios nuestro Señor, en la que Él de una manera muy especial habita y ha habitado. ¿Por qué? Porque nació de ella. Toda una serie de meditaciones, como les digo, hermosas, que la tradición de la Iglesia, meditando en la Biblia, ha visto en María. Hoy, en este día que celebramos a Nuestra Señora del Monte Carmelo, recordemos siempre su fidelidad, su humildad, su sencillez, que le permitió precisamente ser inmensamente fecunda en el mundo al traer
a Él, a su Hijo Jesucristo.